Comenzamos, jóvenes, salvo que alguien tuviera alguna duda de lo que pudo haber estudiado ya de lo que vimos. Pero dudo que alguien haya estudiado, pero... Yo tengo una duda. No me hace quedar mal. Va, duda, pues, José. En el tema de la restitución de emolumentos, como ahí dice que es que la persona que cometa los delitos mencionados queda obligado. Entonces, a la hora que nosotros vayamos a tipificar que una persona cometió prolongación de funciones públicas, le tendremos que tipificar como prolongación de funciones públicas y además en el tema de la multa o pena que vaya a cumplir, tenemos que colocarle que debe realizar restitución de emolumentos, ¿no? Como pena, sí. Como pena llega la pena que tienes del delito principal más la restitución de los emolumentos. Ah, ya. Muchas gracias. Sí, muy bien. Bueno, vamos entonces. 429. Abandono de cargo. El funcionario o empleado público que con daño del servicio abandonare su cargo sin haber cesado legalmente en su desempeño será sancionado con multa de 500 a 5,000 quetzales. Entonces, veamos. El abandono es el no presentarse a realizar sus actividades laborales. Eso es lo que conlleva el abandono de cargo, porque es distinto al incumplimiento de sus deberes. El deber es algo que tiene atribuido a su cargo, de lo que debe realizar. Sin embargo, muchas veces lo que hace el funcionario empleado público es dejar de hacer su trabajo, pero no por eso va a ser abandono de cargo. Eso es incumplimiento de deberes. Es como aquella receta de cocina que principalmente los que se dedican a la cocina, ya sea hombres y mujeres, podrían entender que la receta les está dada de tal manera, pero que si le quitan algo, puede salir igual, pero con cierta diferencia al sabor que originalmente podría tener la comida. Igual pasaría acá. Lo que hace el funcionario acá en el cumplimiento de deberes es dejar de hacer lo que su cargo le obliga. Ahora, en el abandono es retirarse definitivamente de sus actividades laborales. Entonces, ahí va a conllevar que él no va a realizar sus actividades a las cuales tiene que realizar. Aquí debemos entender, principalmente en el sector público, va a variar en qué momento se pueda decretar el abandono de cargo. Por ejemplo, la Ley de Servicio Civil y el Código de Trabajo nos habla a nosotros de 3 días continuos de no presentados a laborar, se tendrá por abandonado el cargo. 3 días. Nosotros en el organismo judicial tenemos 5 días. 5 días continuos de no llegar a trabajar, se tendrá por abandonado el cargo. En algunas otras instituciones en las cuales usted puede depender o trabajar, pues usted me va a decir, con nosotros son 8 días. Bueno, perfecto. Yo desconozco la situación de cada institución. Recordemos nosotros el artículo 106 constitucional, el indubio pro operari. Todo lo que sea favorable al trabajador debe ser tomado en consideración. Entonces, lo mínimo son 3 días, es lo que nos habla el Código de Trabajo. Sin embargo, todas estas normas laborales son susceptibles de ser superadas, dice el artículo 106 constitucional. Entonces, si alguien me puede decir, mire, con nosotros es 15 días en la institución pública a la cual dependo, perfecto, no hay ningún problema, siempre y cuando lo sustente. Usted sepa que sean 15 días, por eso yo les digo, en el organismo judicial nosotros son 5 días. 5 días continuos dejados de trabajar, aunque hay un presupuesto ahí. 3 días, un patrono o un juzgado, el juez o el secretario pueden autorizar para que se pueda ausentar 3 días continuos de sus labores. Ahora, si se ausenta 5 días, ya tendrá que darse aviso a la autoridad respectiva, en este caso, a nóminas y planillas. Entonces, ahí ya tendríamos el presupuesto. Pero si este trabajador no llegó 5 días, no se tiene autorización de la entidad, pues obviamente aquí lo que hay es un abandono de cargo. Eso es lo que se refiere la ausencia a desempeñar sus labores, no la ausencia de cumplir con determinadas atribuciones. Ahí lo que hay, cuando se hay ausencia de cumplimiento de algunas atribuciones, lo que hay es incumplimiento de deberes. Ahora, cuando hay ausencia de llegar a trabajar, lo que hay es abandono de cargo. ¿Estamos? ¿Dudas? Vamos, 430. Abandono colectivo de funciones, cargos o empleos.
Los funcionarios, empleados públicos, empleados o dependientes de empresa de servicios públicos que abandonaren colectivamente su cargo, trabajo o servicio serán sancionados con prisión de 6 meses a 2 años. Si el abandono produjere daño a la causa pública o se tratare de jefes, promotores u organizadores de abandono colectivo, se impondrá a los responsables el doble de la pena, de la indicada pena. Entonces, ¿qué nos está refiriendo acá? No nos dice número de personas, nos indica a nosotros abandono colectivo. Entonces, si no nos dice el número, pues estamos hablando de 2 o más personas en los cuales abandonen el cargo y consecuentemente sea un servicio público. Por ejemplo, acá podemos hablar en la ciudad de Guatemala, en Pagua, los trabajadores son empleados públicos, prestan un servicio público. O acá, en Chimaltenango, los fontaneros de la municipalidad de Chimaltenango, ellos son empleados públicos. Sin embargo, si deciden ellos ya no llegar a trabajar y no realizar la distribución del agua, pues entonces estaría hablando de un abandono colectivo de funciones o cargos o empleos, toda vez que ellos no están presentándose a trabajar. Y obviamente, imagínense que con un día que no cae agua ya trae unas secuelas terribles a la población. 2, 3 días que pudieran ellos no presentarse a trabajar, ya conllevaría un abandono colectivo de funciones, de cargos o empleos, toda vez que los servicios básicos como tal, que lo presta el Estado, deben surtirse según las condiciones que están pactadas. Y el agua es uno de los servicios diarios que se prestan en forma pública, que es la municipalidad. Aquí distinto sería si fuera una colonia donde el servicio de agua es privada. Entonces ahí estaríamos hablando de una circunstancia distinta. Acá tiene que devenir que sea un empleado o funcionario público, y por eso yo les hacía la comparación de la municipalidad. Las municipalidades son entidades autónomas que consecuentemente también se rigen por la ley de servicio civil, y entonces ahí algunos empleados, o en su mayoría, están presupuestados. Entonces ahí deviene a tener esa categoría de empleados públicos. Por ejemplo, si ellos dejaran de prestar ese servicio, pues obviamente tendría que ser de 2 o más personas, porque nos habla de una colectividad. Entonces, cuando hablamos de colectividad y la ley no nos refiere a número, tenemos que entender que son de 2 o más personas que no se presentan a laborar por determinado tiempo, en los cuales nos pueda indicar a nosotros decretar un abandono colectivo. Entonces, aquí vamos a la ley interna de la institución estatal. ¿Cuánto tiempo estamos hablando nosotros de un abandono? Porque un día que no se preste el servicio, se habrá condiciones en las cuales hay fallas, hay problema de que se pudo haber trasladado a la persona. Por ejemplo, aquellas circunstancias en las cuales deviene de que no hay transporte, la persona no pudo trasladarse, y entonces se dan esos extremos. O una enfermedad, con esto del COVID-19, pues el fontanero pudo amanecer enfermo y no se va a presentar, tuvo contacto con el otro fontanero, 2 o 3 fontaneros no se presentaron, pero es un día. Ya la municipalidad tendrá que reorganizar su personal a manera que lleguen a trabajar los demás trabajadores que puedan suplir a esos fontaneros titulares. Entonces, ahí deviene. Aquí el abandono, nos vamos a la misma ley de servicio civil, en las cuales nos va a determinar a nosotros con cuánto tiempo estaríamos hablando de un abandono. 3, 5, 10 días, dependiendo de la institución. La regla general es 3 días. 3 días de ausencia continua a trabajar es abandono de cargo. Y debe haber esa continuidad. Si, por ejemplo, no llegó lunes, llegó martes, no llegó miércoles, sí llegó jueves, no llegó viernes, en una semana faltó 3 días de abandono de cargo, no hay, porque se interrumpe. Tienen que ser 3 días continuos dejados de trabajar. En el organismo judicial a la cual yo pertenezco, serían 5 días continuos. Por ejemplo, la persona no llegó lunes, hasta jueves tampoco llegó, pero el viernes apareció, interrumpió la relación en cuanto podría devenir un abandono de cargo. Sin embargo, sí hay responsabilidades administrativas, no haber llegado a trabajar sin justificación. Entonces, aquí deviene poder establecer que sí hay sanciones administrativas, pero eso va al derecho administrativo. Al derecho penal le interesa cuando ese abandono de cargo incurre en los presupuestos que la ley le ha establecido, y en este caso se habla de 5 días continuos. Entonces, 5 días, el sexto que tenía que llegar a trabajar no llegó, ahí se tendría que, ya no a la vía administrativa, ahí se va a la vía penal para deducir un abandono de cargo. ¿Estamos? Disculpe. Por favor, José. Yo lo que leí de esos 2 artículos, lo que dice ahí de teoría, menciona que tiene que haber un daño específico, al menos en el de abandono de cargo,
y en el otro no especifica un daño. Pero si en el abandono de cargo, a pesar de que haya continuidad, no existe algún daño al servicio público, ¿también puede ser tipificado como eso o no? Es que el daño no se cuantifica, es decir, aquí está el objeto que se pudo dañar. De momento, por ejemplo, nosotros en el organismo judicial, que un oficial no llegue a trabajar, no podemos decir, cerramos el juzgado porque no vino un oficial. De igual manera, por ejemplo, alguien que tendría que estar en un juzgado es el juez. Si no llega el juez, decir, no pues, se pudo trabajar, un día no se podrá trabajar, pero el siguiente día hay que dar aviso a la Corte Suprema de Justicia y decir, no, no está el juez. Entonces, el daño en materia de los oficiales se puede suplir, el decir lo están cubriendo. Sin embargo, la carga de trabajo, que pueden sacar 2, ahora lo está sacando solo 1. Ahí se cuantifica el daño. O sea, el daño muchas veces no queda a la vista, pero sí puede ser suplido esas circunstancias. Ahora, en el servicio público no es necesario que haya daño. Sin embargo, el no surtir un servicio público, eso ya conlleva un daño inminente de riesgo a las personas porque es un servicio básico. Entonces, ahí podría devenir. Sin embargo, el que falte una persona a trabajar va a causarse un daño indirecto a sus mismos compañeros de trabajo, porque esa función que él tiene delegada no la va a sacar nadie o en su defecto la va a tener que suplir otra persona que no le corresponde esa responsabilidad. Por ahí va donde cuantificar el daño, que muchas veces no es visible, pero sí puede hablar. En algunos cargos sí es tan visible. Por ejemplo, en salud, la persona que recepciona a las personas en un momento va a decir, ella es la que anota y ella es la que va designando a qué médico va a pasar y no vino. Ahí va a decir el médico, ¿qué pasa? ¿No hay pacientes o qué pasó? Y sabe, es que no vino la de recepción, entonces no hay quien está distribuyendo a los pacientes. Allá afuera están todos. Ahí sí podríamos ver un daño tan a la vista porque es inmediato. Pero, por ejemplo, no llegó un médico. Bueno, entonces que cumplan los demás médicos, porque como hay 3 médicos generales, entonces ahora solo hay 2 que cubran ellos 2 que se distribuyan. Entonces podemos decir, miren, vinieron 20 pacientes, 10 cada uno, salimos. No, ni se notó su ausencia. Claro, para nosotros no se puede notar, pero a esos 2 médicos que tuvieron que sacarse todos los pacientes que el otro pudo haber contribuido, sí hay un daño. Entonces, muchas veces no es a la vista. Sin embargo, al realizar un estudio minucioso, sí hay daños causados por un empleado o funcionario público que deje de llegar a laborar. Gracias, Lick. Licenciado, yo tengo una duda. Por favor. ¿Este artículo 430 se puede utilizar como para limitar las huelgas? No. Lo que pasa es que la huelga tiene un procedimiento. Ustedes ya van a llegar a laboral y van a establecer que la huelga no es aquello que yo estoy inconforme y me declaro en huelga. Ahí sí hay una autorización. Hay una autorización en la judicial en las cuales se le pide al juez que autorice la huelga y entonces se va a una huelga legal. Si esa huelga es declarada ilegal, puede haber destitución de los trabajadores, porque ahí sí hay abandono de cargo, porque entonces ahí deviene que se fueron a la huelga, pero inmediatamente hay que pedir permiso al juzgado laboral que declare legal esa huelga. Si la declara legal, vamos al tiempo que sea necesario para ir a la huelga. Ahora, si se declara ilegal, ahí sí se arriesgan, ahí van a abandono de cargo. En el organismo judicial, en el año 1999, se dio ese fenómeno. En el año 1992, según nos contaron a nosotros, porque en ese tiempo ni sueño nosotros ingresar al organismo judicial, se establece una huelga de los trabajadores del organismo judicial. Ellos pidieron a un juzgado laboral la legalidad de la huelga. Al pasar los días, nosotros recordemos que el organismo judicial y el sistema de justicia no es tal como su eslogan dicen, pronta y cumplida. Pasaron los meses y se declaró ilegal la huelga. Posteriormente, cuando se declara ilegal la huelga, el organismo judicial como patrono le pide al juzgado laboral la destitución inmediata de todos los empleados que se fueron a la huelga. Y fueron miles de empleados que fueron destituidos en 1999 por una huelga que se hizo en 1992. Entonces, ahí hay que tener, no es una limitación a la huelga, pero en un momento dado, si esa huelga se declara ilegal, sí puede ser constitutivo de delitos. Bueno, gracias, Lick. Entonces, en ese caso, a cada quien se le imputa más bien el 429, un abandono de cargo, no un abandono colectivo. No, porque es bueno. que el 430 es cuando es un servicio público. Por ejemplo, un servicio público esencial, de los cuales aquí nos dice un servicio público, por ejemplo, agua, energía eléctrica, por ejemplo, los del INDE,
porque eso es algo contradictorio. Nosotros le pagamos a Energuate el servicio de luz, pero que todas las plantas, todos los servicios de generación de energía pertenecen al INDE. Entonces, es una empresa estatal. Guatel, de la misma manera, sigue siendo dueño de muchas de las plantas. Lo único que ellos sí se han independizado un poquito más con sus propias plantas que han generado tanto Tigo como Claro. Entonces, pero siguen siendo servicios básicos que en un momento dado estas empresas de servicio público puedan suspender el mismo y consecuentemente causar un daño a la población. ¿Alguien más? Sergio, vi que estaba abriendo el audio. ¿Tiene alguna duda? Sí, Lick. Buenas tardes. Acá también aplica la educación. ¿Como servicio esencial? No. Por ejemplo, no, es un servicio general. Por ejemplo, al inicio del ciclo escolar, cuando no hay reinstalaciones, los docentes de las escuelas pues dejan de trabajar hasta que la persona que estaba contratada se vuelve a recontratar. Entonces, a ese tiempo se puede considerar un abandono colectivo de funciones. Sí, es abandono individual, porque no es un servicio básico. Pero sí podría considerarse un abandono, siempre y cuando... Lo que pasa es que con el magisterio es un poquito complejo el asunto, porque ellos tienen pactos colectivos en los cuales los ampara. Entonces no es tan fácil al magisterio venirse y declararle una huelga ilegal, porque sus pactos colectivos los ampara, y ellos se manifiestan que entre esos pactos, uno de ellos es que cuando se dan esas manifestaciones, esas inconformidades, ellos tienen un plazo para poder suspender para manera de presión, porque son derechos que ellos han ido adquiriendo. Pero eso ya tendría que irse a regular en cada uno de los pactos internos de cada una de las instituciones. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Ronnie, por favor. O sea, pues yo lo que entiendo aquí, como habla de empresas de servicio público, ahí, bueno, como lo habla, y usted está explicando, ahí en realidad todo lo que son servicios públicos esenciales a la población, pudieran entrar en estos, el transporte colectivo, que es un transporte público. El transporte colectivo, sí. Los recolectores de basura. Siempre y cuando sea público. Sí, ajá. ¿Sí? Pongámosle como se pudiera decir como las camionetas rojas, ¿no? Los tomates. En Guatemala lo que presta la municipalidad, sí. No así el transurbano, porque transurbano sí la privatizaron. Ajá. El Transmetro sí podríamos hablar de un servicio esencial. Transmetro, que son los verdes. Y ahí los recolectores de basura y todo eso que están... recolectores de basura municipal, sí. Los privados no, porque ellos no son empleados públicos. Pues exactamente. Todo así lo como que en Chimaltenango no hay recolección de basura, porque aquí todo está privatizado. Ya. Ajá. Entonces aquí es todo lo que sea servicio a la comunidad. Servicios esenciales. De personas por medio de empresas de servicio público. Exactamente. Ahí está. Sí, cuando lo preste la municipalidad o el Estado. Ya. Ok, gracias. Bueno, vamos entonces. 431. Infracción de privilegios. El funcionario o empleado público que detenga o procese a un funcionario que goce de antejuicio u otras prerrogativas sin guardar las formalidades establecidas por la ley será sancionado con multa de 250 a 2.500 quetzales. Vamos pues, jóvenes. Me resuelven este caso. El señor alcalde municipal del municipio X de Chimaltenango iba sobre la ruta interamericana rumbo a Quetzaltenango. Al llegar al kilómetro 95 de la carretera interamericana, se le atravesó una persona, de las cuales él no pudo esquivar, la atropelló y pasó el vehículo encima, muriendo instantáneamente el peatón. En ese momento, una patrulla se dirigía de Quetzaltenango a la ciudad de Guatemala. Cuando ve el incidente, se detiene en el lugar, se acerca al mismo, del vehículo desciende el señor alcalde municipal y presenta su credencial. Y les dice, soy el alcalde municipal, por lo tanto, no me pueden detener. Los agentes de la Policía Nacional Civil efectivamente verifican, confirman ese extremo ante el Tribunal Supremo Electoral y determinan que efectivamente esa persona era el señor alcalde del municipio X de Chimaltenango. Por lo cual, no proceden a detenerlo y le indican que en todo caso, él es un funcionario público, los alcaldes gozan de antejuicio, por lo tanto tendrá que irse a las diligencias previas
de antejuicio para poder establecer y deducir responsabilidades al señor alcalde. Por lo cual, solo toman nota, toman la prevención parcial y le dejan seguir su camino al señor alcalde municipal, esperan los agentes de la Policía Nacional Civil a que lleguen al Ministerio Público y los bomberos para atender el cadáver de la persona. Consecuentemente piden apoyo a agentes de Tecpan, Guatemala, y efectivamente llegan agentes de Tecpan y ellos proceden a retirarse, previa identificación de quién era la unidad policial, y consecuentemente deciden retirarse del lugar, toda vez que ellos no tenían jurisdicción, únicamente por emergencia atendieron el incidente, y de los sucesos y novedades le rinden informe a los agentes que toman la escena del crimen. Por lo cual, le pregunto a usted, ¿qué delitos se han cometido ahí? A ver, si no voy preguntando, por favor. Yo considero que es responsabilidad de conductores. Sí, y aparte los oficiales, pues ellos sí tenían que haber detenido al alcalde porque fue un delito flagrante. Y pues y remitirlo al juzgado competente porque fue un delito flagrante. No es importante que vos antejuicio. No, porque como fue un delito flagrante, sí no se puede cometerían tener ellos abuso de autoridad si lo ponen a disposición. No. Pero si lo ponen a disposición al juzgado que es competente. Uh-huh. A ver, ¿alguien más? ¿Quién comparte con Josué esa opinión? Yo ya les digo que no le comparto esa opinión a Josué. Pero a ver, ¿quién ustedes? A ver, Diego Batz, que está enviándole mensaje a las mujeres hoy, por favor, mejor intervenga. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, cuénteme, ¿cuál es su opinión? Para serle honesto, me acabo de conectar a la casa, pero escuché lo poquito que habló del caso. Ajá. Yo comparto la opinión de José en el caso de responsabilidad de conductores, ya que el alcalde tuvo un accidente y atropelló a una señora, o no sé, ¿cómo plantea usted el caso? Exacto, sí, vamos, tiene la idea. Sí, eso, responsabilidad de conductores, y pienso de que ahí quizás hubo algún incumplimiento de deber por parte de los policías, ya que el señor alcalde atropelló a una persona y ahí cometió un delito, ya puede ser lesiones graves, gravísimas. Uh-huh. Y esa es mi idea, licenciado. Muchas gracias. No puedo explicar acerca de este artículo porque entré tarde, perdone. Muy bien, no tenga pena. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Mire, licenciado, ahí yo lo que pienso que el alcalde lo que cometió fue un homicidio culposo, pero cabe destacar que el alcalde, como con calidad de funcionario público, él goza de antejuicio. Yo pienso que ahí él tiene que llevar un proceso prácticamente para que le puedan quitar esa inmunidad o ¿cómo se llama? Que él tiene, para poder enfrentar un proceso, porque como él, quiera que no, mató a la persona. Y como lo decía usted anteriormente, es un bien jurídico personalísimo que él debe de responder por esa muerte de esa persona. Solamente Gracias. Bueno, a ver quién se anima a concatenar lo que dijo Diego, Josué y lo que dijo Mauricio, y tendrían la respuesta completa. Solo es cuestión de unificar ahí, porque por eso decía yo, algo no compartía yo con Josué. A ver, ¿quién está poniendo atención? A ver, Keila, por favor. Yo pienso que como fue un delito flagrante, ahí sí tendría que ponerlo a disposición del juez, y comparto que cometió homicidio culposo, creo que fue Mauricio. Ajá. Sí, eso dijo Mauricio. Ajá. Bueno. Como me dijeron a mí en mi examen privado de penal, falta algo más. Vamos pues, les voy a explicar. Concatenando todo lo que hemos visto. Tal y como decía Josué, es un hecho flagrante. En flagrancia, adiós antejuicio. No hay antejuicio en flagrancia.
Y aún, opinión muy personal, el antejuicio es por ejercicio del cargo. Muchos abusamos del antejuicio y decimos, es que tengo antejuicio, por situaciones que no son del cargo. Por ejemplo, si yo vengo a casa, agredo a mi esposa, eso es violencia contra la mujer. Eso no es función de mi cargo, no tendrían que despojarme de antejuicio. Antejuicio es porque yo cometí algo dentro de las relaciones en el juzgado. Por ejemplo, maltraté a una compañera de trabajo. Ahí sí, violencia contra la mujer en el ámbito laboral. Entonces ahí sí. Sin embargo, en Guatemala se hace un abuso del antejuicio. Y entonces, para no perderlos más, perfecto, es el alcalde, goza de antejuicio, pero es un delito flagrante. En delitos flagrantes no hay antejuicio. Y entonces, los señores agentes, tal como lo mencionaban los compañeros, incumplieron con su deber de aprender al señor alcalde. Muy alcalde puede ser, pero ahí no hay antejuicio. Es un delito flagrante. Por lo tanto, hay incumplimiento de deberes. Y lo que se cometió por parte del señor alcalde, ¿por qué va a ser puesto a disposición de un juez? Es por homicidio culposo. Responsabilidad de conductores solo si hubiese estado ebrio o hubiese conducido sin licencia para vehículos. Entonces, ahí sí podríamos hablar de responsabilidad de conductores. Así sería resuelto el caso. Homicidio culposo del alcalde, incumplimiento de deberes a los agentes de Quetzaltenango, y obviamente no hay antejuicio por parte del alcalde. Aquí no se cometería este delito de infracción de privilegios. Ahí no se cometería ese delito. Ahora, lo que está sucediendo actualmente en nuestro país es que usted lo analice, ¿sí? La FESI, con instrucciones de CICIG, porque la CICIG sigue trabajando en Guatemala, hacen investigaciones preliminares y ya cuando tengan todo piden el antejuicio. Entonces ahí tenemos nosotros que ser críticos, es decir, ¿está bien el actuar o están invadiendo ya la investigación y después pedir antejuicio? Por eso es que dice, antejuicio es un juicio antes del juicio penal. A eso es lo que se refiere el antejuicio. Es criticable lo que hace la FESI y hace la CICIG, porque realmente primero debiera establecerse, hay un hecho criminal, vamos y póngase en conocimiento. Pero ya cuando van a audiencia ya está toda la investigación. Solo es decirle, mire, quita el antejuicio. Entonces, discutible. Sin embargo, creo que era necesario entrarle así a nuestro país porque está bien complicado. La corrupción en Guatemala es terrible, ¿sí? La corrupción refiriéndome a las cantidades de dinero que se reciben, que se hacen y que se dejan de hacer algunas cosas por amor al dinero. Entonces, es bastante complicado. Al final de cuentas, después de todo lo que ha pasado, creo que es justificable lo que se hace y que solo de esa manera renunció el presidente de la República, renunció la vicepresidenta y hay ministros, hay diputados procesados actualmente, jueces, magistrados, de todos los estratos que hay dentro de la vida política del país. Solo de esa manera se pudo entrar, pero ni modo. Son cuestiones que nosotros debemos ir viendo y criticando cuáles son buenas y cuáles debemos mejorar en nuestro país como futuros abogados que vamos a servirle a la patria. Bueno, entonces sigamos, jóvenes. Licenciado, perdone. Por favor. Solo para sacarme de duda, o sea que el antejuicio solamente va a ser aplicado cuando se comete algún delito o algún caso especial ¿cómo le diría? En el trabajo de los funcionarios públicos. Es que así debiera ser, pero en la realidad es distinta. En la realidad, Diego, es, por ejemplo, yo vengo a casa, golpeo a mi esposa, pues eso es violencia contra la mujer. ¿Pero qué van a pedir primero? Diligencias de antejuicio. Así sí, porque piensan que por ser funcionarios públicos tienen derecho, pero no están en el tiempo de su trabajo. No debiera ser así, ¿sí? Porque no es en relación de la función laboral. Ok, muchas gracias, licenciado. Ahora, por ejemplo, yo les dijera, mire, el diputado por Chimaltenango, no voy a mencionar nombres, cualquiera de los diputados por Chimaltenango, se estableció que él, cuando transitaba por la carretera Yepocapa, pasó atropellando a una persona. Se ha identificado el vehículo, es un vehículo con placas oficiales, es una camioneta Runner 2020, se ha establecido y está asignado al diputado X. Por lo cual,
se ha iniciado una investigación y se pidió al Congreso de la República y efectivamente esa camioneta estaba asignada a ese diputado y consecuentemente, efectivamente, al revisar la agenda de trabajo del señor diputado, se determinó que él tenía visitas por el municipio de Yepocapa. Al verificar presencia de Yepocapa, efectivamente se presentó ese día a las 10 de la mañana y el hecho sucedió a las 9 de la mañana. Se procede a solicitar la orden de aprehensión del señor diputado por el delito de lesiones culposas. El juez de instancia penal accede al requerimiento y ordena la inmediata aprehensión del diputado al Congreso de la República. ¿Habría delito ahí cometido por el juez o por el diputado? Ahí sí habría delito por el juez, cometido por el juez. ¿Qué delito cometería? El de infracción de privilegios, ahí sí tiene derecho de antejuicio. Ahí sí, porque no es un delito flagrante. No lo detuvieron en el lugar. Hay una denuncia que él pudo haber sido. Al realizar toda la concatenación de información, todo arroja que él pudo haber conducido ese vehículo. Por lo tanto, él sí necesita ahí que se le despoje de las diligencias de antejuicio. Y ahí sí podríamos decirlo, porque él, ¿qué estaba haciendo? Iba a trabajar a Yepocapa en cuestiones de política de las cuales es su función como tal. Entonces, ahí es donde yo establezco que con claridad, ahí sí hay que solicitar diligencias de antejuicio, previo a someterlo a un proceso, previo a ordenar su aprehensión. Entonces, ahí sí, si no, sí cometería el juez, porque es el que al final de cuentas estaría autorizando, sería infracción de privilegio. Bueno, una pregunta, yo tengo duda, ¿qué juzgados son los que tienen que conocer estos casos de los que gozan de antejuicio? Todos los competentes, o sea, todos los de primera instancia penal. Las diligencias de antejuicio se plantean inicialmente los jueces de primera instancia son los que se conocen como competentes para realizar las pesquisas de antejuicio. Las diligencias de antejuicio se plantean dependiendo contra qué funcionario. Si, por ejemplo, es contra los jueces, se plantea ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Si es contra magistrados, se plantea ante el Congreso de la República. Si es contra diputados, se plantean ante el Congreso de la República y ellos lo remiten. Y así va estableciéndose competencia para poder establecer, por ejemplo, un antejuicio contra el presidente de la República, es el Congreso de la República quien va a ir conociendo. Y entonces ahí se pueden nombrar jueces de primera instancia como pesquisidores para que realicen la investigación correspondiente. O en su defecto, dependiendo si, por ejemplo, es magistrado de Corte Suprema de Justicia, puede ser designado de alguna sala para que pueda ir conociendo, dependiendo de la jerarquía que se tenga establecida. Gracias, Lic. Bueno, entonces vamos 432, nombramientos ilegales. Comete delito de nombramientos ilegales el funcionario o empleado público que a sabiendas nombrare para cargo o empleo público a persona en quien no incurran los requisitos que la ley exija. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 10,000 a 25,000 quetzales. Igual sanción se impondrá a quien nombrare a persona que reúna los requisitos legales para el cargo, pero intencionalmente omita o altere los procedimientos legales reglamentariamente establecidos. Si la persona nombrada es pariente dentro de los grados de ley del autor del delito, la pena se aumentará en una tercera parte y se impondrá inhabilitación especial. Veamos que hay 3 presupuestos. 1, que no reúna los requisitos. 2, que reuniendo los requisitos no se agota el procedimiento establecido. Y 3, que sea pariente. Esos son los presupuestos para un nombramiento ilegal. Veamos, por ejemplo, en la municipalidad de Chimaltenango se requiere para juez de asuntos municipales que sea abogado y notario. Perfecto. El alcalde municipal, durante campaña, tuvo un amigo, estudiante de Derecho, ya ganó sus 2 fases, está pendiente su tesis, que por trámite administrativo de eso de pandemia está paralizada en la unidad de tesis. Por lo tanto, él dice, bueno, él es conocedor de Derecho, ha trabajado 15 años en el organismo judicial, ha trabajado 10 años en municipalidades como asesor, por lo tanto reúne las calidades, tiene conocimiento. En consecuencia, lo nombra como juez de asuntos municipales.
¿Incurre en este delito el señor alcalde? A ver, Keila, no me mueva la cabeza, mejor respóndame. Sí, yo siento que sí, Lick, porque el requisito dice que tiene que ser abogado y notario, y es cierto que puede haber ganado las dos fases, pero no ha terminado tesis, ni ha hecho su juramento en el colegio de abogados, ni todos los procedimientos que se hace para decir que es abogado y notario. Exactamente. Muy bien, Keila. Eso es. El casi abogado no existe, o eso no es. Y entonces, él no está en ejercicio. Podrá tener mucho conocimiento, pero no reúne los requisitos que la ley señala, o en su defecto. Veamos. La ley de servicio civil y la ley de contrataciones del Estado establece que para adjudicar un cargo público debe someterse a oposición la plaza. En el presente caso, el señor alcalde dice que le urge nombrar un juez de asuntos municipales. Por lo tanto, omite sacar a oposición a la plaza y consecuentemente nombra al juez de asuntos municipales que en su campaña fue el abogado que lo estuvo asesorando. Por lo tanto, esta persona es un abogado colegiado activo con mucha experiencia en el ramo administrativo, por lo tanto, es nombrado como juez de asuntos municipales. ¿Incurriría el señor alcalde en algún delito? Yo pienso que sí, licenciado, ¿Por qué? porque él no está cumpliendo con el procedimiento que existe para optar al cargo. Exactamente, Denia. Con los requisitos legales. El alcalde debe llenar los requisitos legales. Mucho le puede urgir, pero primero debe llenar los procedimientos. Si no los agota, incurre en nombramientos ilegales. No fue por plaza de oposición, por lo tanto, no puede llenarse. A veces, quienes trabajamos en el Estado sabemos que muchas de las plazas en oposición solo salen por pantalla, pero ya sabemos quién va a ser nombrado. Primero la incertidumbre. ¿Y quiénes son los de la terna? Tales y tales personas, de esos tres ya sabemos quién va a ser, y efectivamente el 100% acierta y dice, ya sabíamos que esa persona iba a ser, pero tenía que agotarse ese procedimiento. Si no se agota, se incurre en nombramientos ilegales. Después hay que ver tráfico de influencia y otras cosas, pero eso es delito más adelante. Entonces, ahí es donde concurre el delito de nombramientos ilegales. Estamos a menos de un minuto, leamos el siguiente artículo. Dice, usurpación, su cargo o atribuciones que no le competan. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 10,000 a 25,000 quetzales. Entonces, ya vimos un delito ahí que cometen los particulares, similar a este. Lo único que acá lo cometen funcionarios o empleados públicos, en las cuales se arrogan facultades que no les corresponden. Por ejemplo, venimos y el secretario, por ejemplo, en el organismo judicial, los secretarios son muy conocidos y muchas veces, cuando hay buenos secretarios, manejan mucho mejor el juzgado que los mismos oficiales y que el mismo juez. Y entonces, muchas personas dicen lo que diga el secretario, porque ya saben que lo que va a decir el secretario es lo mismo que va a decir el juez.
que en el organismo judicial, generalmente el centro de atención y donde van a llegar a desembocar muchas de las diligencias que se tengan que realizar es en la Secretaría. Y hay oficiales en los cuales logran concentrar la atención y la realización de labores en un juzgado, y consecuentemente son los que tienen mejor dominio de los hechos. Y por lo tanto, muchas de las circunstancias llevan a que las personas les confíen a ellos. Sin embargo, en algún momento dado, ese extremo llega a cometer errores algún secretario, en las cuales puede hasta firmar o realizar funciones que no le corresponden. En alguna ocasión se conoció de un secretario que estaba hasta celebrando audiencias que corresponden únicamente al juez. Y entonces esa ya es una usurpación de atribuciones. Y a veces hay actos que le corresponden a determinado empleado o funcionario público y lo realiza otro. Entonces ahí es donde se puede cometer ese delito. Por ejemplo, oficiales en las cuales a nosotros se nos dice que cuando está ausente el secretario debemos nombrar a un oficial que coordine la mesa del secretario. Pero no es que nosotros podamos nombrar como secretarios. Y entonces, en algunos casos, los jueces vienen y dicen, yo nombré, y hacen un acta de toma de posesión del oficial donde lo asciende a secretario. O sea, la ley no dice eso, no faculta al juez para que pueda dar nombramiento. La entidad nominadora es la Corte Suprema de Justicia, en la cual viene y nombra a los secretarios o asciende a los oficiales. La entidad nominadora es ajena al juez. El juez únicamente administra justicia. El secretario administra y tiene la jefatura de la función administrativa en un juzgado, pero no puede venirse a atribuirse esas funciones. Sin embargo, en algunas ocasiones se ha establecido que el juez le dice, le doy formal posesión al oficial tal para que se haga cargo de la mesa del secretario. Eso no se puede. Ahí lo que hay es usurpación de atribuciones. No le corresponde a ellos hacer ese tipo de nombramiento. A ver, Helen, estaba pidiendo la palabra. Perdón, licenciado, se me colocó a la mano. Pero no tenga pena. Entonces, sigamos, jóvenes. 434, violación de sellos. El funcionario o empleado público que ordenare abriere o consintiere que otro abra papeles cerrados cuya custodia le estuviere confiada, será sancionado con multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Aquí recae específicamente la que vimos un delito en las clases anteriores que corresponde a particulares. Aquí corresponde a funcionarios o empleados públicos. Por ejemplo, hablábamos en esa ocasión del artículo 217 del Código Procesal Penal que nos permite resguardar los datos de identidad. Y entonces, ahí, obviamente, esos datos están resguardados, lo conoce únicamente el auxiliar fiscal que lleva el trámite y el juez que en un momento dado va a necesitar conocer quién sea. Tiene que haber una causa por la cual el juez pueda querer conocer el nombre, la identidad de la persona, pero no la puede revelar. Y entonces, ese documento está totalmente sellado. Si se abre sin autorización judicial o sin el fiscal que tiene a su cargo el expediente, pues estaría violándose los sellos. También hay una figura en el de ordenamiento procesal en las cuales conlleva la reserva de datos. Entonces, cuando un expediente está en reserva, ese expediente no puede rotar en el juzgado. En el juzgado, cuando va de oficial en oficial, pues obviamente todos van conociendo las incidencias del juzgado, del expediente. Pero cuando se ha decretado la reserva del expediente, ese proceso debe ser asignado a una sola persona y en custodia total. Y muchas veces lo que hace es sellarse en un sobre el expediente para que nadie tenga acceso, ni la misma persona que está conociendo el expediente, salvo que tenga que incorporar algún documento. Y de lo contrario, debe volverse a cerrar el expediente para que nadie tenga acceso. Si se violan esos sellos, pues obviamente se estaría cometiendo ese delito. Y eso va a ser en todas las instituciones públicas porque conlleva a funcionarios o empleados públicos, en las cuales, por ejemplo, INASIF mantiene una cadena de custodia de las muestras que toman, de sangre, por ejemplo, que van a biología, a genética. Entonces, ahí podemos nosotros establecer que esos van debidamente sellados, las muestras,
perdonen que no me sé técnicamente el nombre, pero en esos frascos donde van sellados, pues obviamente si se abren esos sellos sin autorización del médico que tiene la cadena de custodia, pues obviamente estaríamos hablando de una violación de sellos y le quita certeza a la prueba que se lleva al laboratorio de genética. 435. Falsedad de despachos telegráficos, radiográficos o cablegráficos. El funcionario empleado del servicio de telégrafos que pusiere o falsificare un despacho telegráfico será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se aplicará a los funcionarios empleados de servicios de radiogramas o cablegramas que supusieren o falsificaren despachos correspondientes a sus respectivos servicios. Quien hiciere uso de despachos falsos con intención de lucro, ánimo o de causar perjuicio a otro será sancionado como si fuese el falsificador. Entonces, este delito obviamente está teniendo desuso. Ya es muy difícil utilizar ese sistema de comunicación, ya casi no se da, podría darse en algún momento, pero la verdad ya no hay quien va a mandar un telegrama, es más práctico enviar un mensaje, ya no, esos sistemas de comunicación están ya casi en desuso, por lo tanto, no vamos a entrar a analizar mayor cosa porque son las mismas circunstancias en las cuales en su momento era el medio de comunicación más importante en el país. Estamos hablando de un delito de 1973. Sin embargo, en la actualidad ya no está vigente ese sistema de comunicación de cablegramas, telegramas o documentos que llegaban a las residencias como medio de comunicación. Sin embargo, actualmente ya no hay. Por lo tanto, vamos a continuar el siguiente artículo, 436. Allanamiento ilegal. El funcionario o empleado público que allanare un domicilio sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que la misma determina será sancionado con prisión de 1 a 4 años. ¿A qué formalidades nos refiere la ley, jóvenes? A las órdenes de allanamiento, pensaría yo, licenciado. La orden judicial. De allanamiento por juez competente. Sí, la orden judicial. Exacto. Por juez ¿Alguna otra formalidad? Sí, tienes razón, Ronnie. Muy bien. ¿Alguna otra formalidad? ¿El horario, Lick? Sí. Muy bien. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, si no estoy mal. Sí, el horario, exacto. ¿Alguien más? Que sean agentes debidamente identificados, Lick. Muy bien. ¿Alguien más? O sea, yo, por ejemplo, se me ocurre, aquí voy a tomar a Jocelyn Gálvez. Yo quiero llegar a su casa, pero si voy a llegar, ella no me va a dejar entrar. Solo porque, ¿ya qué viene? Simplemente quiero platicar con usted y quiero entrar. Entonces voy al juzgado de paz, de donde ella vive, y le pido al juez, mire, deme una orden de allanamiento, yo quiero entrar a la casa de Jocelyn. Perfecto. Usted puede entrar de 6 de la mañana a 18 horas. Y me autoriza a entrar a la casa de ella, ¿verdad? ¿Y a qué viene? Simplemente quiero entrar a su casa y ponerme aquí a platicar con usted. ¿Eso es posible? ¿Puede ahí utilizarse esta diligencia de allanamiento, inspección y registro? Pienso que no, licenciado. Bueno, ¿Por qué? Claro que no, licenciado. Porque ¿Para qué nos sirve a nosotros el allanamiento? Quizás, licenciado, es para... De primero tenemos que saber si se cometió un delito en ese domicilio, si hay, digamos, posesión de armas ilegales o algún estupefaciente. Y a base de eso, pues sí hacer un allanamiento. Pero siempre llenando los requisitos, pero nunca se va a utilizar este allanamiento ilegal solo para ir a visitar a una persona que no nos deja entrar a su domicilio. Exacto. Exactamente. La ley habla indicios de criminalidad. Cuando haya indicios de criminalidad, pues se puede utilizar un allanamiento. De lo contrario, acá el juez, pues obviamente no autorizaría un allanamiento solo porque, mire, ¿y por qué? Porque yo quiero llegar a visitar. O sea, el allanamiento no es para eso, para entrar a una residencia sin que no haya hecho criminal que se pueda establecer. Entonces, por eso la ley le habla indicios de criminalidad. No es que haya, sino que la policía en un momento dado, que es la que realiza la investigación preliminar, determina que en determinada casa pues hay o se pudo haber cometido un ilícito o en esa residencia hay rastros de algún delito, por lo cual es necesario ir a verificar y confirmar o descartar ese extremo. Muchos de los allanamientos dicen venimos acá porque se establece la búsqueda de armas. Se llega y no hay.
Eso no significa que sea ilegal, sino que simple y sencillamente el resultado fue negativo. No se pudo confirmar lo que en un momento dado tuvo conocimiento. A veces se abusa de los allanamientos, pues. Y entonces, entre las formalidades, tal y como se indicó, autorización judicial por ley. Debe contarse con autorización judicial. El horario debe practicarse de 6 de la mañana a las 18 horas por agentes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil debidamente identificados. La diligencia debe ser dirigida por el Ministerio Público. De la misma manera, al momento de practicarse la diligencia, deberá notificarse a la persona o personas que estén en el lugar. Y al ingresar a la residencia, deberán respetarse los derechos humanos de los moradores. Eso conlleva que ellos no sufran ningún tipo de maltrato ni vejamen. Por lo tanto, la diligencia debe practicarse estrictamente respetando derechos humanos de las personas. Esas son las formalidades. Si se violan esas formalidades, pues obviamente estaríamos cometiendo un allanamiento ilegal. Vamos entonces, por favor. Disculpe, tengo una duda. Por ejemplo, si la persona que es detenida pide que tal vez por pena o vergüenza entre en la patrulla a la casa para que él suba a la patrulla para que se lo lleve, pero el Ministerio Público se niega, ¿violan sus derechos o no? No, porque él tiene que salir caminando, ¿sí? Entonces ahí la patrulla tampoco va a entrar para que a él no lo vean. Simplemente se tiene que ir, tiene que salir y abordar la patrulla. Ahora, si lo golpean para que se suba, eso sí es otra cosa. Gracias. Muy bien. 437. Por favor, perdón, no sé quién está pidiendo la palabra. Mire, Mauricio, por favor. ¿Qué pasa cuando se realiza un allanamiento? Va girado por orden por un juez, pero los que vayan a hacer allanamiento van vestidos de particular, simulando que son policías, y que a la hora de pedirles sus credenciales de que si son policías, ellos no lo muestren. ¿Qué pasa acá, licenciado? Ahí no debieran entrar. Ahí sí hay un allanamiento en morada. Ahí sí no se puede. O sea que debidamente identificados. Realmente sí, informar policías, prácticamente, pienso yo. Sí, generalmente en un allanamiento se pide policías uniformados para resguardar el área. Y muchas veces quien tiene a su cargo la diligencia como de investigación es la DEIC. Y la DEIC generalmente utiliza policías no uniformados. Pero para la diligencia de allanamiento, inspección y ejercicio, ellos siempre llevan chalecos y la chapa correspondiente que los significa como agentes de la Policía Nacional Civil, y siempre deben ir a personal del Ministerio Público, debidamente identificados. Por eso es que ustedes ven en las imágenes de televisión, de redes sociales o de los medios de comunicación escrito, cuando enfocan a las diligencias de allanamientos, los fiscales siempre van con chalecos, lo identifican del Ministerio Público, porque es parte del requerimiento del protocolo que el Ministerio Público tiene establecido, que ellos deben ir debidamente identificados visiblemente para poder realizar la diligencia de allanamiento. Si no, no se permite, por protocolo del Ministerio Público, porque es parte de las formalidades. Gracias, Lick. Lick, o sea que aquí entraría que entraran como con tipo... Perdón, Keila, no le escuché al final. Lick. Sí, diga. Y pongámosle, como ahí dice, no violentar, o sea, que no haya agresión hacia los moradores, y cuando, pongámosle, cuando sucediere que entra el ministerio y la policía y hay agresión de parte de las personas que están dentro de la casa y pasa algo fuera de lo normal. Ahí es abuso de autoridad. Ajá. Ese es abuso de autoridad. Pero que entre la policía normal y que reciban de parte de los moradores una agresión, pongámosle balazos y... ¿Quién? Los moradores a los agentes. Ajá.
Bueno, ahí hay que deducirle los delitos que correspondan. Si hay lesionados, por ejemplo, pueden haber lesiones o homicidio en grado tentativa en contra de los agentes. Así pues, exactamente. Y si se defendieran los policías, o sea, eso... Bueno, ahí se puede alegar legítima defensa. Pero sí puede ocurrir todo eso. Entonces, sí, no, es que los allanamientos es lo más complejo que hay en el sistema penal. Pues aparte del delito que tuviesen, pongámosle por portación de armas o expendio de drogas, que es regularmente lo que han visto, ya se les imputaría los delitos de agresión sí, ahí a los delitos, exactamente. Ahí podría venir atentado, podría venir resistencia, todos los delitos que nosotros hemos visto. Gracias, Lick. Ahora sí, Keila, por favor, se le había licenciado, perdone, y sí. Perdón. Permítame, Jocelyn, solo Keila, que se me ha quedado a medias. No, creo que es algo relacionado con lo que decía Ronnie, que qué pasaba si entraba con violencia, tirando las puertas y todo. Bueno, los agentes en un momento dado, si entran con violencia, también había que decir responsabilidad, que es muy normal en algunos agentes, no en todos. Pero sí hemos tenido conocimiento de eso, sí, obviamente se viene por abuso de autoridad. Porque sí pueden derribar la puerta, porque eso es un extremo en los cuales a veces el morador no abre la puerta y entonces ellos sí están facultados y de hecho en la resolución se le dice que están facultados para derribar o entrar por la fuerza al lugar. Entonces, pero eso es parte de último extremo cuando el morador no contribuye a abrir la puerta voluntariamente, porque sí están ellos facultados para hacerlo. Ahora, Jocelyn, perdone, ahora sí. Perdón, licenciado, y en este caso, por ejemplo, si no hay nadie enamorada, ¿ellos tienen todo el derecho de entrar así con violencia? Exacto, no con violencia, sino poder entrar por la fuerza. Entonces, generalmente van a alterar las chapas o van a, en algunos casos, por lo fuerte que está el lugar, derriban la puerta, sí se puede, y eso es lo que hablábamos en unas clases anteriores en las cuales indicaba yo que dejan selladas las puertas, ellos deben dejar selladas, si no hay a quién entregar la casa, la dejan totalmente sellada y bajo custodia de la policía y consecuentemente cuando la persona necesita deberá ir a la fiscalía a requerir la apertura de la casa o del negocio. Ahora, si encontraron indicios de criminalidad, ahí sí es otra cosa, ahí tienen que ir hasta con el juez para poder pedir la autorización para reabrir el local, de lo contrario no se puede. Ya, gracias, Lick. Bueno, vamos pues jóvenes, sigamos al 437. Responsabilidad del funcionario. El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que autorizare un matrimonio a sabiendas de la existencia de un impedimento que cause su nulidad absoluta será sancionado con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial por el término que el tribunal fije. El que no podrá exceder de 6 años. Si el funcionario o ministro de culto hubiese obrado culposamente, será sancionado solamente con multa de 1,000 quetzales. Buenos jóvenes civilistas, ustedes ya vieron estos. ¿Cuáles son las causas de nulidad absoluta de un matrimonio? Si no me contestan, le paso el reporte al docente de civil. Que exista otro matrimonio previo. ¿Cuál es la incapacidad absoluta por parte de uno de los contrayentes? ¿Incapacidad de qué? Incapacidad civil, que sea laboral, la incapacidad penal. No, bueno, incapacidad física, que hay personas que tienen incapacidad física. O sea, que una persona que tenga cognitiva que le apunte un pie no puede casarse. Estéril. Tal vez sí. Sí, licenciado, sería incapacidad reproductiva. Ajá. En ese caso, o sea, que una... Ay, jóvenes, de verdad. Le pasaré el reporte al catedrático de civil y decirles que ustedes dan algunas perdidas. Acá tengo yo los artículos. Por favor, dígame, Miriam. De hecho, están en la página 11 del Código Civil, prohibiciones para contraer matrimonios, el artículo 83. También está ilicitud del matrimonio, artículo número 89. No, pero ¿cuáles son las causas de nulidad del matrimonio? Nulidad absoluta. Nulidad absoluta, lo voy a buscar ahorita. Ay, no, de verdad.
que haya estado casado. Oye, ¿quién les da civil, jóvenes, para pasarle el reporte de una vez? En nuestra defensa, cuando nos dieron eso, el licenciado no nos explicaba bien, así que... No, esa es la excusa. Lo mismo van a decir que el de penal no explica bien y que por eso van mal en el curso. Licenciado. La mayoría de edad también. 145 del Código Civil, jóvenes. Consentimiento por error, dolo o coacción, impotencia para la procreación, persona incapaz, no con incapacidad. ¿Sí? Autor de encubrimiento con el cónyuge. Entonces, esas son las causas de nulidad absoluta del matrimonio. Si, por ejemplo, se establece que por dolo, o sea, por violencia, la obligaron a que contrajera matrimonio o lo obligaron a contraer matrimonio, pues ese matrimonio es anulable. Es una nulidad absoluta y obviamente hay que reclamarlo y aunque se hayan casado, pero eso es susceptible de ser anulada. Impotencia para la procreación. Vino el hombre muy gallito y le dijo, no hombre, casémonos y que no sé qué, vamos a tener 20 hijos aquí. Y resulta que no puede, pues, entonces, y él ya lo sabía, porque muchas veces, obviamente este código está hecho del año 1973, donde el hombre y la mujer sabía que era castidad y que era virginidad, ¿verdad? Pero en estos tiempos, que primero la prueba de amor, que mira, si estás embarazada, yo me hago responsable de irse a esconderse, porque de ahí no se hace responsable de nada. Y entonces, esto ya es muy difícil en la actualidad, ¿verdad? Entonces, venir y un hombre que en este momento me diga, mire, yo no sabía que tenía impotencia para procreación, no se lo creería, salvo que de verdad podamos demostrar que sea una persona muy religiosa, o no sé, tipo de educación que le hayan dado, podría darse. Pero es que en estos tiempos, jóvenes, de verdad, hasta el más inocente peca, entonces, de verdad, no le puedo creer yo a nadie eso. Entonces, pero eso haría anulable un matrimonio. Una persona incapaz, pero incapacidad civil, por eso le decía yo a Josué, que él decía que una persona que adolezca de capacidades, entonces eso es muy distinto. Entonces, una persona incapaz civilmente, por ejemplo, que sea con algún retraso mental, en los cuales no lo conlleva tener sus capacidades mentales y volitivas, pues esa persona obviamente no puede contraer matrimonio, o es una causa de nulidad del matrimonio, o el autor de encubrimiento por muerte de un cónyuge. Entonces, venimos si la persona sabe que facilitó la fuga del que mató a la persona, pero se quiere casar con la viuda. Entonces, ese matrimonio pues es anulable, absolutamente, por lo tanto, a esas circunstancias que conlleve. Entonces, el funcionario o ministro de culto que autorice ese matrimonio, pues obviamente incurriría en esa responsabilidad. A ver, jóvenes, cuando nos dice ministro de culto, ¿a quién se está refiriendo? A los líderes de iglesias. Pero, ¿a líderes de iglesia a qué estamos refiriendo? ¿Al predicador? ¿Al diácono? ¿Al catequista? ¿A quién? Los obispos, licenciado, de la iglesia católica. Ajá, a los obispos de la iglesia católica. ¿Quieres más? A los pastores de las iglesias que tienen personería jurídica. Perdón, Josué, no le escuché. A los pastores de las iglesias que tienen personería jurídica. A los pastores, ajá. Va, supongamos, el pastor de la iglesia X, iglesia evangélica, es abogado y notario. Por lo tanto, él, a todos sus fieles de la iglesia, él les autoriza el matrimonio civil y posteriormente el matrimonio religioso. ¿Eso es legal, jóvenes, o no? No. ¿Por qué? Porque en un momento está él en funciones de pastor, no en la función de abogado, pensaría. Pero por ejemplo, sábado en la mañana, él casa a la pareja y en la noche él celebra cultos y en la noche entonces los casa. ¿Se podría? Yo considero que sí, porque él tiene las facultades, él tiene, se puede decir como él ya tiene su título y tiene la facultad para ejercerlo y para poder... abogado y notario. Ajá. Buenas noches. Buenas noches, a ver, Mauricio.
Mire, aquí yo lo que pienso que él debería tener una autorización extendida por medio de gobernación para poder realizar esos matrimonios. O sea que él por notario no puede autorizar matrimonio. Él es notario, está egresado de la Tricentenaria. Sí puede, sí puede. Luce sus títulos en su sala de espera y dice abogado y notario, no como otros que van a lucir de las universidades privadas, pero salieron en San Carlos. Lick, pero así como usted dice, la iglesia en su horario y él, o sea, él no es, acordemos que él no es ninguna persona, ningún empleado público como para no poder ejercer hacer ese tipo de trabajo. Entonces yo creo que sí, porque él tiene las cualidades y es parte de las funciones como abogado y notario. A ver, Keila, que yo miro que me mueve la cabeza, que no consiente, no está de acuerdo. A ver, mejor participe, mejor exprésenos lo que es su sentir. No, Lick, es que estaba buscando que usted ya explicó eso. Recuerdo que dijo que no, un líder no podía ser abogado o algo así, pero estaba buscando esa información porque sí recuerdo que lo dijo, pero se me olvidó la explicación. Vean pues, jóvenes, se los perdono porque no han recibido notariado, pero sí, como dice Keila, ya lo expliqué. Los ministros de culto tienen prohibición para ejercer notariado. Y cuando se habla ministros de culto, estamos hablando de sacerdotes, obispos, el papa, los sacerdotes, los pastores evangélicos, como nos decía Josué, que estén legalmente autorizados. Porque cualquiera puede decir, mire, yo voy a poner en mi iglesia evangélica y ya yo soy el pastor. Esa iglesia no está legalmente autorizada. Entonces, ahí es otra cuestión y hay que ver si eres pastor también o solo él se autodenomina pastor. Aquellos pastores que tienen su nombramiento como tal, los sacerdotes para arriba como ministros de la iglesia católica o como obispos, arzobispos, no me recuerdo quiénes son más de los que hay ahí. Entonces, ellos sí tienen limitación para ejercer el notariado. Por lo tanto, ellos podrán ser abogados y notarios, porque hay muchos, ¿sí? Pero no pueden ejercer el notariado. El Código Notariado limita que los ministros de culto puedan ejercer el notariado. La abogacía es otra cosa, la abogacía es distinta. Ahora, recordemos que ustedes cuando se gradúan van a tener 2 títulos y un grado académico. Entonces, tendrán los títulos de abogadas o abogadas y notarios o notarias. Son los 2 títulos. Y son independientes. Uno es la abogacía y el otro es el notariado. Son totalmente distintos, ¿sí? Y el grado académico, licenciados o licenciadas en ciencias jurídicas y sociales. Por eso es que hay 3 cartones que ustedes van a encontrar colgados y que espero que tengan el escudo de San Carlos, pero les aseguro que de este grupo que hay acá, que son como 54 que están conectados, hay varios que van a colgar sus títulos de universidades privadas, pero aquí están ahorita aguantando el de penal y después no sé qué otra clase, ahí van a estar sentados también. Dice, sancarlistas de corazón, huelgueros de corazón. Pero ¿y sus títulos? No dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque dicen que en San Carlos cuesta salir y que hay que ir a una privada para salir. Entonces, eso es lo que nos refiere el del 437, funcionario o ministros de culto, por lo cual ellos deben observar ese contenido del 145 del Código Civil para poder establecer que no hayan esos impedimentos y por lo tanto autorizar el matrimonio. Cada uno en el renglón que le corresponde. Cuando nos habla de ministros de culto era porque en su momento obviamente se carecía de abogados y de notarios en todo caso en comunidades, por ejemplo comunidades lejanas era muy difícil que hubiese un notario. Ahora pues ya es muy común encontrar notarios en todos lados. Me recuerdo que en el bello pueblo de San Martín, cuando yo crecí en ese pueblo, habían abogados y notarios el fin de semana, el domingo, y los jueves, que es el día de mercado allá. Y luego, de lunes a miércoles y viernes y sábado, no encontraba usted licenciados, pues habría que venir aquí a Chimaltenango a conseguir uno. De lo contrario, no había. Ahora, jueves y domingos sí habían varios, solo esos días llegaban. Ahora, pues obviamente ya hay abogados y notarios nacidos, graduados en San Martín y que ahí ejercen la profesión, igual en otros municipios, pues que lo mismo estaba. Y menos pensar que en una aldea hubiera un notario. Ahora, pues,
ya hay varios que en esos lugares, hasta en las aldeas, tienen sus oficinas jurídicas, porque sí es funcional. Entonces, eso conlleva a que en esa época habían ministros de cultos con facultades. No sé quién me hacía esa mención de que estén ellos autorizados. Efectivamente, en un momento se autorizaron a algunos ministros de culto para que autorizaran matrimonio civil, no el religioso. El religioso, pues obviamente, eso ya es creencia de cada uno, el contraer matrimonio en la vía religiosa. Pero en matrimonio civil, a lo que nos habla la ley acá, es a lo que estos ministros de cultos fueron autorizados para ello. Entre ellos habían sacerdotes, habían pastores. En su mayoría, el último estudio que se hizo, habían ya muy pocos, 4 creo que decían que aparecían registrados en la gobernación departamental de la ciudad de Guatemala, en las cuales tenían ellos la facultad de poder autorizar matrimonio sin ser abogados y notarios. Pues ellos simplemente eran ministros de culto y la ley le daba esa posibilidad de autorizar un matrimonio civil. Ahora, pues esta facultad ha recaído únicamente en los alcaldes, en los notarios como tal, para poder autorizar matrimonios. De lo contrario, no hay, ya esos ministros de culto ya es otra cuestión, pero los que sí tienen esa facultad actual son los notarios y los alcaldes. 438. Inobservancia de formalidades. El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que procediere a la celebración del matrimonio sin haber observado las formalidades exigidas por la ley, aunque no produzca nulidad, será sancionado con multa de 1,000 a 5,000 quetzales. Entonces, ¿cuáles son las formalidades, jóvenes? A ver, Miriam me dijo que estaba buscando las nulidades, por lo menos ahora indíqueme cuáles son las formalidades, porque tiene el Código Civil a la mano, según entendí. Sí, aquí lo tengo, Lick, permítame. Dígame, pues. ¿Las qué me dijo? Disculpe. Formalidades. Perdón, Lick, son los que aparecen en el artículo 93 del Código Civil. Sí, te leí el libro, ¿verdad? El artículo 93 del Código Civil. Formalidades. ¿Qué nos dice, Miriam? Dice, las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente de la residencia de cualquiera de los contrayentes, quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos, legalmente identificados, declaración sobre los puntos siguientes, que hará constar en el acta nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión u oficio, nacionalidad y origen, nombres de los padres y de los abuelos si los sufieren, ausencia de parentesco entre sí que impide el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo y régimen económico que adopten si no presentar en escritura de capitulaciones matrimoniales y manifestación expresa de que no están legalmente unidos de hecho con tercera persona. Solamente. Gracias. Si se deja de observar esas formalidades, siempre y cuando no produzca nulidad, pues obviamente no es que el matrimonio sea anulable, pero se inobservaron formalidades. Por ejemplo, en el acta no se hizo constar que los dos dieron su consentimiento para casarse. Pues eso no va a anular el matrimonio. No se estableció que qué capitulación otorgaron. La ley establece que si no se estableció la capitulación era de comunidad de gananciales. Entonces, se establece, no va a ser anulable el matrimonio, pero sí se faltaron a las formalidades que el matrimonio conlleva. Entonces, ahora, ahí nos habla de la constancia de sanidad. Es así. La constancia de sanidad, siempre y cuando no nos venga a reflejar la impotencia para procreación, ahí sí podría ser. Entonces, recordemos que la impotencia para la procreación, cuando hablamos de impotencia, recae en el hombre, no en la mujer. La mujer no es impotente, la mujer siempre tiene potencial. Ahora, distinto es que nos hablara de esterilidad. La esterilidad sí es de hombres y mujeres. La impotencia es aquel hombre que no tiene erección y que por lo tanto no puede tener relaciones sexuales. Y si no tiene relaciones sexuales, no puede embarazar a alguien. Entonces, aunque ahora con la medicina, pues ya todo ese tipo de cosas va a ir superándose. Ahora, la esterilidad como tal, sí es algo que afecta a hombres y mujeres y que consecuentemente en un momento dado pueda devenir a problemas conyugales. Entonces, si se faltan a esas inobservancias, pues no es que el matrimonio sea nulo, pero sí hay sanción para el funcionario o para el notario que haya autorizado ese matrimonio. 438 bis.
Consumo ilícito de bebidas alcohólicas o fermentadas. Los miembros de las policías que operan en el país que ingieran bebidas alcohólicas o fermentadas cuando vistan uniforme, porten insignias exteriores o distintivos propios de la institución a que pertenezcan o porten armas de su equipo serán sancionados con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación absoluta conforme a lo dispuesto en el inciso 2 y 3 del artículo 56 del Código Penal. Policías que funcionan en el país. Está hablando de policías privadas y la Policía Nacional Civil, en las cuales pueda ingerir bebidas alcohólicas en servicio. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, personal de la DEIC anda realizando operativos de investigación en un municipio de Chimaltenango. Ellos andan sin uniformes. Por lo tanto, ellos deciden pasar a ingerir licor o cervezas en una tienda. Tomando en cuenta lo que la ley indica, que vistan uniformes, porten insignias exteriores o distintivos propios de la institución, cometen el delito. Ellos dicen, nosotros no andamos uniformados, por lo tanto, no hay problema, podemos consumir. Llegan agentes uniformados, los identifican y ellos dicen, nosotros somos de la DEIC. Presentan la chapa que los identifica como la DEIC, pero andan sin uniforme. ¿Pueden a ellos atribuírsele este delito de consumo ilícito de bebidas alcohólicas o fermentadas o no? Sí, porque portan las insignias y están en servicio. Muy bien. No están en servicio, pero portan. No están en servicio, pero sí portan su chapa, se puede decir. Entonces yo imagino que ellos tendrían que salir sin, o sea, si van a salir, no están en labores, tendrían que dejar todos sus implementos del trabajo en su casa, y si van a tomar, pues tomando, pero con el simple hecho de presentarla están portando el distintivo del DEIC. Si tan bueno es tomar, ¿verdad, Ronnie? Bueno, los jóvenes sí cometen el delito. Ellos no andan con uniforme, pero andan en horario de servicio y llevan la chapa. Y obviamente los de la DEIC sí van armados. Los de la DEIC no van sin arma. Ellos siempre van armados. Y aquí dice, los mismos presupuestos, no es solo andar con uniforme. Dice, vistan uniforme, porten insignias exteriores o distintivos propios de la institución a que pertenezcan o porten armas de su equipo. Y la DEIC, los agentes no pueden portar armas personales. Ellos tienen que portar las armas institucionales. Y ellos sí siempre están armados. Por lo tanto, a ellos sí se les puede consumir, se les puede atribuir el delito de consumo ilícito de bebidas alcohólicas o fermentadas. Ahí es donde se puede incurrir esa conducta ilícita por parte de los agentes. Bueno, jóvenes, son las 19:28 para que vayan a descansar un ratito porque ya tienen enlace con el siguiente docente, con la tarea de que al de civil le vamos a pasar un informe porque hace falta que los prepare un poquito más y que ya no le echen la culpa a los pobres docentes, hombre, si nos sacrificamos. Bueno, jóvenes, feliz noche, nos vemos el día viernes con ustedes para poder avanzar a la última clase que nos llevan para el examen final. Por lo demás, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Nos vemos. Feliz noche.